Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil Ibrahim Ceyhan pasó la noche en el hospital y todo por una persona muy especial. ¿Qué pasó realmente con el actor y quién es la misteriosa mujer por la que rezó toda la noche? El reconocido actor turco Halil Ibrahim Ceyhan, famoso por su papel en la exitosa serie Emanet, sorprendió a todos sus seguidores al ser visto durante toda la noche en el jardín de un hospital privado en Estambul. Vestido de manera sencilla, con una chaqueta oscura y jeans, parecía totalmente ajeno a su entorno. No aceptó entrevistas ni hizo declaraciones oficiales, pero su rostro reflejaba claramente la preocupación que lo embargaba. Según testigos presenciales, el actor llegó al hospital en horas de la tarde y no se movió de su lugar hasta bien entrada la mañana siguiente. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando una ola de mensajes de apoyo y especulaciones entre sus fans. Una fuente cercana al actor, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que Halil estuvo acompañando a una mujer muy importante en su vida, quien fue ingresada de urgencia tras un accidente doméstico. Aunque no se ha confirmado oficialmente, muchos apuntan a que podría tratarse de su madre, con quien mantiene una relación muy estrecha. Lo que sí es seguro es que la situación fue lo suficientemente grave como para que Halil interrumpiera su apretada agenda de grabaciones y decidiera quedarse allí, en silencio, esperando noticias. Durante la madrugada, varios enfermeros y personal del hospital lo vieron orando en soledad. Mis oraciones son solo para ella, murmuró en voz baja cuando una enfermera se acercó a ofrecerle un café. En más de una ocasión fue visto mirando su teléfono, como esperando una llamada que no llegaba. Lo más emotivo fue cuando, según una testigo, Halil rompió en llanto por un instante, cubriéndose el rostro con las manos. Nunca lo había visto así, fue muy conmovedor, comentó otra persona que trabaja en el hospital. Pese a los intentos de los paparazzi por obtener alguna declaración, Halil se mostró hermético y respetuoso. Solo se limitó a decir una frase que conmovió a todos: no hay nada más importante que la salud de quienes amamos. Esta actitud hizo que sus fans lo admiren aún más, destacando su humildad y entrega en momentos difíciles. La noticia generó un gran impacto en redes sociales. En Twitter, el hashtag #Halil Ibrahim Ceyhan se volvió tendencia en cuestión de horas. Sus seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo, muchos de ellos acompañados de oraciones y buenos deseos. Estamos contigo Halil, fuerza, tu amor es nuestra inspiración y Dios la cuide fueron algunos de los comentarios que más se repitieron. La situación ha reavivado también los rumores sobre la vida privada del actor. Algunas cuentas de fans especularon con la posibilidad de que la mujer en cuestión no sea su madre, sino una figura sentimental en su vida que hasta ahora ha mantenido en secreto. ¿Y si es su pareja? Su reacción fue tan intensa, comentaban en redes. Sin embargo, Halil siempre ha sido muy reservado respecto a su vida personal y hasta ahora no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. Mientras la incertidumbre crecía, algunos medios locales intentaron obtener información a través de fuentes médicas del hospital, pero la administración se mantuvo firme en respetar la privacidad del paciente. Sin embargo, trascendió que la mujer ingresada habría sido sometida a una intervención quirúrgica de emergencia durante la noche, lo que explicaría la prolongada espera del actor y su estado emocional tan afectado. A la mañana siguiente, Halil fue visto recibiendo a dos personas mayores que llegaron visiblemente angustiadas. Según testigos, se trataba de familiares de la paciente, y al abrazarlos, el actor no pudo contener las lágrimas nuevamente. La escena, descrita por quienes estuvieron presentes como profundamente emotiva, dejó claro que el lazo que une a Halil con la mujer internada va más allá de una simple amistad o un vínculo lejano. Uno de los familiares le habría dicho: gracias por estar aquí, no sabemos qué habríamos hecho sin ti, a lo que él respondió simplemente: ella haría lo mismo por mí. Poco después, Halil se retiró brevemente del hospital, acompañado por su representante. Algunos periodistas interpretaron este movimiento como una señal de mejora en el estado de salud de la paciente. No obstante, al cabo de unas horas, regresó al mismo lugar del jardín donde había pasado la noche, demostrando que su compromiso no había terminado. A lo largo del día, varios fans comenzaron a llegar al hospital. Algunos llevaban flores, otros cartas y carteles con mensajes de apoyo. Una joven admiradora, que viajó desde Bursa al enterarse de la noticia, logró verlo a distancia y se emocionó al contar su experiencia: siempre he admirado a Halil por su talento. Pero hoy vi al ser humano detrás del artista. Es aún más admirable. En redes sociales, comenzaron a circular videos tomados discretamente por algunas personas en las cercanías del hospital. En uno de ellos se ve a Halil ayudando a una enfermera a mover una silla de ruedas. En otro, camina cabizbajo con una manta en los hombros que un guardia del hospital le ofreció al amanecer. Los comentarios no tardaron en llegar: tiene el corazón más grande de todos, lo que hace en silencio vale más que 1000 entrevistas y su dolor es nuestro dolor. Pese a la preocupación generalizada, el entorno cercano al actor insistió en que él está centrado exclusivamente en el bienestar de la mujer hospitalizada y no tiene intención de hacer ningún tipo de declaración pública por ahora. No quiere convertir esto en un espectáculo. Solo pide respeto y oraciones, señaló una fuente cercana.
Al llegar la segunda noche, Ali decidió alquilar una pequeña habitación en un hotel cercano al hospital para poder asearse y descansar unas horas. Sin embargo, pidió ser avisado de inmediato ante cualquier novedad. Su representante reveló que el actor suspendió indefinidamente todas sus actividades profesionales, incluidas grabaciones y eventos promocionales. Nada es más urgente que estar con ella ahora mismo, fue el mensaje que transmitió a su equipo de trabajo. Este acto de entrega no solo ha reafirmado el cariño de sus fans, sino que ha llamado la atención de colegas del medio artístico. Actrices, directores y otros actores comenzaron a enviar mensajes de solidaridad en redes, muchos usando el hashtag #FuerzaAlil. Entre ellos, se destacó un mensaje de Esla Turkoglu, excompañera de reparto en Emanet, quien escribió: "En los momentos difíciles se ve la grandeza del alma. Toda mi energía positiva está contigo y con ella". Los días siguientes transcurrieron con la misma tónica de espera y esperanza. Cada pequeña mejora en el estado de la mujer era recibida con alivio, aunque siempre con cautela. Ali fue visto entrando varias veces a la unidad de cuidados intensivos, autorizado por el personal médico dada la cercanía del vínculo. Finalmente, al cuarto día de hospitalización, llegó una noticia esperanzadora: la paciente había reaccionado positivamente al tratamiento y su estado se estabilizaba. Ali fue fotografiado saliendo del hospital con una tímida sonrisa, la primera desde que comenzó este duro episodio. Aunque no habló con la prensa, alzó la mano en señal de agradecimiento hacia quienes lo esperaban fuera. Una fan que estaba en el lugar comentó: "Esa sonrisa nos devolvió el alma. Sabemos que todavía queda camino por recorrer, pero verlo así nos llena de esperanza". Las redes estallaron nuevamente con mensajes de alegría y alivio, y muchos seguidores organizaron cadenas de oración para acompañar el proceso de recuperación. A partir de ese momento, Ali redujo sus apariciones públicas, centrado exclusivamente en acompañar a la mujer durante su recuperación. Se le vio entrando y saliendo del hospital con frecuencia, siempre con la misma actitud respetuosa y silenciosa. En una de esas visitas, un periodista logró preguntarle cómo se sentía. Él, sin detenerse, solo respondió: "Agradecido por cada mejora, y por todo el amor que hemos recibido". A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir detalles sobre la relación entre Ali y la mujer internada. Aunque nunca se confirmó de forma oficial, varios medios insistieron en que se trata de su madre, algo que fue reforzado por la presencia de fotografías antiguas publicadas por fans, donde ambos aparecen juntos en eventos familiares. De ser así, el nivel de dedicación mostrado por el actor cobra aún más sentido. En este contexto, la historia de Halil Ibrahim Ceylan se ha transformado en algo más que una simple anécdota de la vida de una celebridad. Se ha convertido en un símbolo de amor filial, compromiso humano y sensibilidad en un mundo donde la exposición muchas veces opaca la autenticidad. Su actitud ha sido elogiada incluso por figuras públicas fuera del mundo del espectáculo, que lo citaron como ejemplo de humildad y valores. Mientras la mujer continúa su recuperación, el actor ha comenzado a retomar gradualmente sus actividades profesionales, aunque ha dejado claro que su prioridad sigue siendo su familia. En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, escribió: "A veces, la vida nos recuerda que es realmente importante. Gracias por acompañarme en el silencio y en la fe". El mensaje fue acompañado por una imagen en blanco y negro de sus manos entrelazadas con las de una mujer mayor, sin mostrar sus rostros. La imagen, simple pero poderosa, desató una nueva ola de mensajes emotivos por parte de sus seguidores, quienes no dejaron de expresar admiración por su forma de vivir el dolor y la esperanza. Así concluye este emotivo capítulo en la vida de Halil Ibrahim Ceylan, uno que no solo lo mostró como actor, sino como hijo, como ser humano, y como ejemplo de que la grandeza no siempre está en los reflectores, sino en los gestos más silenciosos. ¿Y tú, qué opinas de la actitud de Halil en este momento tan difícil? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.